Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde la ciudad de Berlín a las 11:16 de la noche, comenzamos la transmisión número 157 de Demoliendo mitos de la política en vivo en una calurosa noche de verano por estas tierras. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que por ustedes y para ustedes realizamos nuestro trabajo y recuerden también acompañarnos con el like, con el pulgar arriba, porque eso nos ayuda contra la permanente e incesante censura de YouTube contra nuestro canal. En esta transmisión vamos a establecer el foco del análisis en el recientemente revelado plan secreto de las Fuerzas Armadas alemanas para la guerra contra Rusia en el año 2029. Sí, efectivamente, el día de ayer fue presentado en uno de los medios más importantes de Alemania, el plan elaborado por las Fuerzas Armadas alemanas para la guerra contra Rusia en el año 2029. Este plan representa un plan secreto, sin embargo, apareció publicado en el matutino Bild, en el Bild Zeitung, diario Bild. La publicación impresa más importante de Alemania y, por cierto, la más importante en cuanto a su tirada de toda Europa, una de las más importantes del mundo, propiedad del grupo Springer, el grupo mediático más importante de Alemania, fuertemente alineado con los Estados Unidos y con la Casa Blanca. En ese periódico, en esa publicación, apareció la revelación, en ese periódico apareció el plan de las Fuerzas Armadas alemanas, el plan secreto hasta el día de ayer, presumiblemente filtrado por las propias Fuerzas Armadas alemanas. De lo contrario, sin la autorización de la Bundeswehr, sin la autorización del gobierno alemán e incluso sin la autorización de la Casa Blanca, del gobierno estadounidense, difícilmente un periódico como Bild habría presentado este plan secreto al público. ¿Sí? Solo como referencia respecto a esta publicación, antes de comenzar con el análisis de este plan, y no solo eso, sino también toda la retórica de guerra acompañando este plan. Recuerden que el periódico Bild de alguna manera representa el Sun alemán, el The Sun inglés, ¿sí? Algo parecido al New York Post en Estados Unidos, un pasquín amarillista, un tabloide de la llamada prensa de Boulevard, esas publicaciones extremadamente populares, pero a la vez terriblemente sensacionalistas, un pasquín de la llamada prensa sensacionalista, pero con una tirada enorme y muchísima llegada, lamentablemente, a los estratos populares, precisamente por su forma de presentar las noticias como algo espectacular, acompañadas naturalmente de mujeres desnudas, explosiones, bueno, y fotos de personas borrachas tendidas en el piso, así, literalmente, de esa manera. Quiero que comencemos el análisis de este plan por el principio, porque una locura de este calibre, una locura como este plan secreto para la guerra, naturalmente connotaría la movilización de muchísima gente aquí en Alemania, como así también posteriormente la muerte de muchísima gente. Entonces, un plan de estas características no puede aparecer en el aire, ¿sí? De la nada, de manera sorpresiva, porque de lo contrario,
la sociedad alemana, como cualquier otra sociedad, si este plan fuera presentado en España, en Países Bajos o en Italia, de repente un plan para la guerra contra Rusia directa, ¿sí? Bueno, eh, si esto materializara de la noche a la mañana, la sociedad reaccionaría, lo rechazaría. El ciudadano de a pie, el alemán, la alemana de a pie, la gente del común, del pueblo, lo rechazaría. Pero claro, esto comienza, este plan no aparece en la nada, no aparece en el aire, sino que su preparación previa a la difusión comienza antes con la formación, la creación de un clima de guerra, de un clima de emergencia, y así comenzamos el análisis, retrocediendo en el tiempo un poco, no mucho, un poco. Así, hace algunos meses, no más, a principios de este año, en los medios alemanes, aquí Spiegel, uno de los medios más importantes de Alemania, junto a Bild. Por cierto, la palabra Bild en alemán, básicamente la palabra española conocida como imagen o foto, ¿sí? Foto, imagen, la palabra Spiegel, bueno, el equivalente a la palabra española espejo, ¿sí? El diario sensacionalista llamado Imagen y el diario o el periódico supuestamente un poco más serio llamado El Espejo, este de aquí. Este Spiegel hace algunos meses, a principios de este año, de 2024, comenzaba de esta manera, ¿sí? Con la introducción de un plan de operaciones para Alemania, abreviado como, si no recuerdo mal, Operationsplan Deutschland. Sí, bueno, plan de operaciones Alemania, a veces lo llaman O-Plan, ¿sí? Plan O, con los primeros lineamientos para generar este clima de emergencia, en el cual sí, meses después, presentaron, ayer precisamente, en el cual sí pueden presentar una locura tal como un plan de guerra directa contra Rusia. Un poquito de esto. Redes con autoridades de seguridad, las Fuerzas Armadas, las autoridades de seguridad, el control de catástrofes y la industria deberían estar mejor interconectadas. Por primera vez desde la Guerra Fría, Alemania recibirá un nuevo plan de defensa, por ejemplo, para una mayor protección contra los ciberataques. Esto hace 6 meses. Un plan no para la guerra, sino un plan de defensa, algo prácticamente olvidado en Alemania desde la Guerra Fría, como efectivamente recuerda el copete de esta columna, como recuerda este reportero. Bueno, así comenzaba. La Bundeswehr, las Fuerzas Armadas alemanes, quiere defender mejor a Alemania en su conjunto y tiene previsto establecer mejores contactos con las autoridades de seguridad, las agencias de ayuda en casos de desastre y las empresas industriales. Está en el centro de un nuevo plan operativo alemán, ahí sí, ahora sí, abreviado como O-Plan o Plan O, como anunció el comandante del mando territorial, el teniente general André Bodemann. Con el O-Plan, por primera vez desde la Guerra Fría, se reorganiza la planificación para la protección de la población y la defensa de las infraestructuras, así como la protección del despliegue de tropas de la OTAN. El documento tiene cientos de páginas y los detalles son ultra secretos. Debería estar terminado a finales de marzo. Bueno, esta es la primera mención de esto. Y atención a los puntos en aquel entonces referidos por la prensa relativos a los primeros objetivos de este plan. Los militares esperan 4 amenazas, algunas de las cuales ya han sido observadas. Atención a las amenazas inminentes para estos señores. Noticias falsas y desinformación. El oponente intentará influir en las decisiones gubernamentales y en la opinión pública. También se esperan ataques en el ciberespacio contra empresas de energía y telecomunicaciones. También hay una advertencia contra el espionaje dirigido y sabotaje también por parte de las fuerzas especiales, como por ejemplo fuerzas irregulares que intentan inutilizar una cosa u otra para dificultar o impedir el despliegue, afirmó el general. Bueno, atención al punto número 1, ¿no?
noticias falsas e información. Básicamente de esta manera llaman a cualquier opinión, análisis, reflexión, perspectiva distinta de la difundida por ellos hasta el hartazgo en el marco de los grandes medios de comunicación, propiedad de las clases dominantes, ¿sí? Los cuales una y otra vez regurgitan la ideología dominante, la ideología hegemónica hasta el hartazgo, el discurso, en este caso, de guerra, 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 armas, 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 rusos malos, aunque ahora también lo acompañan con el aditivo de chinos malos, cuidado con los chinos, ¿sí? Bueno, cualquier contenido crítico, como este propio canal, de ahí, o la perspectiva crítica de este analista aquí sentado frente a ustedes, bueno, eso determina inmediatamente el estado de alarma de esta gente, de este gobierno, de estos representantes de las clases dominantes en última instancia y por ende la importancia de su eliminación, por ende la importancia de su censura. Así que en aquel entonces ya comenzaban con este adelanto de preparación de un plan de operaciones Alemania, con el objetivo número uno de las noticias falsas y la desinformación, una vez más entendida como cualquier perspectiva distinta de la de ellos, cualquier perspectiva crítica, ¿sí? Inmediatamente acusada de prorrusa, pro-China, pro-Corea del Norte, pro-cubana, bueno, pro lo que quieran, pro eje del mal y todas las pavadas repetidas hasta el hartazgo por esta gente. Esto hace más o menos 6 meses. Un poquito más aquí, un poquito más acá en el tiempo, aparecía un nuevo paso en la introducción, en la formación de este clima de opinión, de alguna manera en una operación de ingeniería social para generar un escenario en el cual efectivamente pudieran materializar un plan, la publicación del plan revelado el día de ayer. Bueno, ¿cuál es el segundo paso en esto? Naturalmente, si quieren, si un gobierno va a presentar un plan para la guerra contra un país, contra el cual, por cierto, ya participa en una guerra, bueno, naturalmente no puede aparecer perdiendo esa guerra porque de lo contrario cualquier persona con 2 dedos de frente podría determinar la siguiente conclusión. ¿Cómo vamos a comenzar una guerra contra Rusia si en la guerra actual en Ucrania aparecemos perdiendo? Alemania aparece perdiendo, Ucrania aparece perdiendo la guerra. Entonces, aquí el segundo paso en esta cadena de formación de clima de opinión, de preparación, cuando nada más y nada menos que la señora, aquí, Annalena Baerbock, la ministra de Relaciones Exteriores, otra vez más en Bild, donde si no, Bild en línea, Bild a través de YouTube, bueno, respondía a las preguntas en Kiev, en Ucrania, del director de precisamente la publicación Bild sobre la guerra en Ucrania y sobre las probabilidades de victoria de Ucrania, ¿sí? Presentemos un poquito de esto, de las palabras de Annalena, por cierto, el amor imposible de nuestro querido Fernando Moragón, esto dicho naturalmente en broma. Por cierto, mañana comienza Fernando nuevamente con las charlas dominicales con nosotros aquí en el canal a las 11 de la noche. Como siempre, no nos abandonen porque va a aparecer recargado el bueno de Fernando. Bueno, así comienza la segunda parte de la preparación hacia este. Gerade eben bei Präsident Zelensky, Sie haben viele Menschen getroffen. Mejor con los Frau subtítulos. Ahora sí. Außenministerin, Sie waren gerade eben bei Präsident Zelensky, Sie haben viele Menschen getroffen. Sie haben den Außenminister gesehen. Verliert die Ukraine momentan diesen Krieg? Nein. Bueno, lo dicho. ¿Cómo vamos a pergeñar un plan para la guerra? ¿Cómo vamos a presentar públicamente un plan para la guerra si aparecemos perdiendo, si aparecemos
retrocediendo, si parecemos perdidos. Bueno, entonces, ¿cuál el segundo plan el segundo paso en esta operación? Naturalmente, la declaración pública de que no, de que efectivamente no retrocedemos y de que Ucrania presenta altas probabilidades de victoria. Por eso, la pregunta directa, ¿sí? Para que Frau responda Außenministerin, lo Sie waren siguiente, una vez más, gerade eben bei la Präsident Zelensky. Sie haben viele ministra Menschen getroffen. Sie haben den 360 Außenminister gesehen. Baerbock. Verliert die Ukraine momentan diesen Krieg? Nein. Die Ukraine, vor allem die Menschen hier in der Ukraine, die ich heute auch wieder getroffen habe, sie kämpfen. Bueno, la traducción del alemán, como siempre, bastante malo. Bueno, ¿pierde la guerra Ucrania? No. La gente aquí en Ucrania, los ucranianos y las ucranianas pelean Mit como Löwinnen, mit leones. Löwenmut. Bueno, Ich glaube, das hay können algo wir uns más o alle menos kaum traducido vorstellen, por was ahí. das. Este es el segundo paso, ¿sí? Bueno, después, más o menos 15 minutos de una insoportable retahíla de mentiras evidentes, estupideces y, bueno, los habituales problemas de dicción de esta señora, quien comete un furcio tras otro en su lengua materna, no hablando el inglés o hablando el español, no, en su propio idioma. Recuerden, por cierto, que no recuerdo ahora bien si la pavada de los 360 grados la presentó en un discurso en alemán o en un discurso en inglés, pero de todos modos en sus alocuciones en alemán también comete errores, así que, bueno, aquí sencillamente presenta a esta señora problemas para el habla, para el habla, ¿no? Bueno, el segundo paso. Y el día de hoy, finalmente, en esta preparación, después de presentar las características del plan, voy a acompañar el análisis con toda la preparación para la guerra presentada en simultáneo, pero quiero ya comenzar con con el análisis, o mejor aún, no, voy a presentar primero el video con el cual acompañaron el análisis de este plan secreto y después, sobre el final, de alguna manera generando algo de suspenso, después sí presento el plan secreto. Quiero entonces machacar más con esto de la generación de un clima de guerra, de un clima de emergencia. Atención a esto. Atención a esto. Por aquí. Esto acompañó esta columna en un especial con, esta revelación como una suerte de película documental sobre la preparación de Alemania para la guerra, acompañando el plan secreto revelado por filtración seguramente de las propias Fuerzas Armadas. Así que lo presentamos por aquí. Ahora sí, con subtítulos. Otra vez esto hablado en alemán, para el público en alemán. Los subtítulos no siempre buenos, pero lo importante de aquí, las imágenes, el clima, ¿sí? Lo que quieren generar en la audiencia. Februar 2024. Die westliche Welt demonstriert ihre Bereitschaft zur Verteidigung. Es ist das Megamanöver der NATO mit 90.000 Soldaten. Hier in Nordnorwegen wird ein möglicher militärischer Konflikt gegen Russland geübt, und zwar unter arktischen Bedingungen. Atención a ese mapa. Bueno, básicamente aquí están presentando ayer mismo los ejercicios de Alemania hechos ya hace algunos meses, en febrero. De ahí esto de el mundo occidental, ¿sí? No, ni siquiera Occidente, el mundo occidental se prepara para la guerra y, bueno, rememoran de alguna manera el ejercicio de la OTAN llevado a cabo en febrero, conocido como Defender, con una gran participación de alemanes, tanto en Noruega como Finlandia, generando la hipótesis de un conflicto en el flanco este de Europa. Qué curioso que todas estas guerras supuestamente imperiales de Rusia
comiencen en la frontera de Rusia y con el desplazamiento de las tropas occidentales hacia la frontera de Rusia, ¿no? Una cosa rara. Supuestamente un poder imperial presenta una expansión hacia otro lugar. Acá no, acá sencillamente otro poder defensivo, democrático, bondadoso, ¿sí? Acomete un desplazamiento hacia la frontera de otro país por el imperialismo de ese país dentro de sus fronteras. Bueno, es el nivel de raciocinio en realidad de locura, naturalmente, esto de raciocinio dicho de manera irónica, de esta retórica de los rusos imperialistas quieren la conquista del mundo, cuando en realidad presenciamos exactamente lo contrario, presenciamos la expansión de la OTAN hacia las fronteras de Rusia. Un poquito más de esto. Atención a las flechas, ¿no? ¿Hacia dónde? Desde Alemania, efectivamente, desde Alemania, hacia dónde los desplazamientos. Trägt die Bundeswehr dabei eine Hauptlast der Übung, nicht nur in Norwegen. Y a Entlang der Lituania. gesamten NATO-Ostflanke Otra vez, quiero, a mí, que en un país como Alemania, con la historia de Alemania, ¿no? Con respecto a Rusia, las barbaridades cometidas por el nazismo, el avance de las tropas alemanes, de la infantería alemana hacia el este, incluida Noruega, incluida naturalmente Lituania, en ese entonces parte de la Unión Soviética, que presenten esto con música épica de fondo, música hollywoodense, con estas flechas así, qué poco gusto, ¿no? Incluso para los promotores de la guerra, porque esto recuerda inmediatamente al señor del bigotito. Pero bueno, esto Bild, básicamente, ¿no? Ahí. mit einer ganzen Serie Ejercicios von en Noruega. Großmanövern trägt die Bundeswehr Realizo pausas permanentes en el video y desactivo el audio porque apenas puede YouTube, con la excusa de los derechos de propiedad de las canciones. De fondo, por lo general, aparecen canciones, entonces, con más de unos segunditos de esa canción emitida en esta transmisión, inmediatamente ellos determinan la cancelación de nuestros contenidos. Por eso las pausas molestas, perdón, pero bueno, esa es la única manera. dabei eine Hauptlast der Übung, nicht nur in Ahí Norwegen. hacia Noruega y Entlang der por otro gesamten lado, NATO-Ostflanke hacia bereitet Lituania sich die NATO auf einen Angriff y Russlands vor. hacia Hungría y Rumania, ¿verdad? Bueno, y después la operación de prensa, ¿no? Estas imágenes, el otro día, ya hace algún tiempo, presentábamos algo muy parecido con respecto a los Challenger 2, una operación de prensa idéntica llevada a cabo por The Sun, el equivalente británico de Bild, ¿no? Un semanario sensacionalista perteneciente a la prensa de Boulevard, a la prensa conocida como prensa de Boulevard o prensa sensacionalista. Bueno, en aquel entonces recordarán que querían presentar el tanque británico como un arma milagrosa y a los 200 metros no podían recorrer un pequeño badén y aparecía el tanque hundido hasta la torreta en el barro por pesado, por incapaz, por su incapacidad para el combate, por lo menos en un territorio como el ucraniano. Bueno, acá con un poquito más de pericia o quizás de suerte, presentan lo mismo, atención, ¿no? A este señor aquí, este supuesto periodista, pseudo periodista lo podríamos llamar, y detrás, naturalmente, los tanques alemanes disparando para las cámaras, ¿no? Perdón, la música, esa música que si no después el video cancelado. Bueno, ahí ese que es un Apache, ¿no? Aparentemente un helicóptero Apache, quizás otro, quizás algún helicóptero europeo, puede que uno europeo, no recuerdo el nombre de este helicóptero. Bueno, acá Grenadierbataillon 401 verlegt algunas in Richtung imágenes. Una vez más, todo esto preparando, esto acompañaba el plan secreto, aunque en realidad presentaba imágenes de febrero, pero claro, una vez más, no lo pueden presentar en seco el plan para la guerra, porque, claro, un plan para la guerra aquí, en Berlín, en Alemania, en la cual participarían los alemanes
tanto como carne de cañón como naturalmente como objetivos militares legítimos. ¿Sí? Entonces generan esto, ¿no? ¿Sí? Esta imagen, este clima de opinión sobre, bueno, la inminencia de la guerra y la preparación contra el ataque enemigo. Un poquito más de aquí más adelante. Bueno, no, solo quiero, no vamos a presentar todo esto, obviamente. Algunos pedacitos nada más. Por aquí. Deutsche Elitesoldaten der Gebirgsjägerbrigade trainieren jetzt hier im Hintergrund und auch der Bundesverteidigungsminister Boris Atención a Pistorius ist esto mittlerweile pasando hier ahí in Nordnorwegen para eingetroffen, mí, um sich ein Bild der esto Lage zu machen. Man muss wissen, capuzotesco, por Deutschland lo steckt menos immer así lo noch llamaríamos mit en 2% des Argentina. Bruttoinlandsprodukts einen absoluten Minimumbetrag in die Rüstung und ob es nicht sinnvoll wäre, diesen Bueno, obviamente machacan con la necesidad del 2% del gasto militar, esto para que también la gente, como nosotros, aunque no ciudadanos alemanes, residentes acá y contribuyentes todos los meses a el fisco alemán con sus altos impuestos, bueno, para que todos nosotros realicemos una contribución de nuestro bolsillo aún mayor para el financiamiento de esto. Entonces machacan con la necesidad del 2%. Por atrás aparecen los soldados Betrag aufzustocken. Darüber llevados haben wir en mit dem Minister esquí, una gesprochen. cosa... Pero, y de fondo una música de Chaplin, más o menos, pero bueno, quieren generar esta cosa épica y generan cosas patéticas. Y atención acá, esto quería presentar, la llegada del ministro Pistorius, otro impresentable. Atención, ¿eh? Atención a la música. La música puesta por ellos. Atención a la bajada. Un poquito más atrás, ahí. Ahí. Atención a la música con la llegada del ministro. ¿No? Como la marcha imperial, lo quieren así. Verdaderamente patético. Bueno, y ahí la llegada del ministro para un discurso lamentable ahí en esta operación de prensa. Bueno, una pequeña improvisada conferencia de prensa, bla, 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 estupideces, algunos testimonios, pavadas, ahora después en Lituania, por eso un escenario con menos nieve. Y finalmente quiero presentar de este reportaje, de esto, a partir de acá más o menos el cierre, el final de esto. Otra vez la música, los tanques ahí, los Humvee. Insgesamt nehmen 90.000 Soldaten aus 32 Staaten an der 4 Monate laufenden Übung teil. Deutschland 4 meses, no bimeses, 4 meses. Stellt auch einen wesentlichen Teil der Logistik. Y ahí la demostración de los soldados. Por cierto, 90.000 soldados de toda Europa, no pudieron más que eso. Borrell quiere 300.000 nuevos, según sus últimas palabras en la conferencia de la OTAN terminada el día de ayer, o en realidad, sí, ayer por la mañana aquí, antes de ayer en Estados Unidos, ayer por la mañana aquí, o al revés, por la diferencia horaria, perdón por la confusión. Recordarán las palabras de Borrell: debemos generar un ejército de 300.000 almas para la guerra contra Rusia. Bueno, 300.000 almas con 300.000 soldados con, naturalmente, sus relevos, prácticamente el triple que eso, así que 900.000. En el ejercicio más importante llevado a cabo por la OTAN, con fuerte participación alemana, efectivamente, en febrero, en pantalla, bueno, apenas pudieron con 90.000, así que de los 300.000 por 3, 900.000 es el pedido de Borrell y de los guerreristas de la Unión Europea y de la OTAN. Bueno, por ahora pueden el 10%. Quieren 900.000, pueden 90.000, ¿sí? Es el grado de delirio de esta gente y de falta de conexión con la realidad. Pero bueno, los presentaban así. Ahí, todos armados. Ist die Bundeswehr damit bereit, einen drohenden Angriff Putins abzuwehren? Viele Experten bezweifeln das. Bueno, ahí la pregunta, ¿podrán los...? Bueno, y ahí la entrega de un premio. Ese veterano acá, el inspector general de las Fuerzas Armadas alemanas, así llaman en Alemania a el comandante en jefe, al máximo oficial. Un personaje bastante
lamentable, pero no voy a machacar mucho contra él. Los militares en última instancia responden a las órdenes de los políticos y en última instancia, en el caso de una guerra, ellos aparecen delante. Por eso, por lo general, los militares, tanto en Estados Unidos como en Rusia, en Europa y en Ucrania, por lo general presentan posturas menos belicistas que los políticos, porque claro, desde una sala con aire acondicionado, una buena bebida, ¿no? Un buen aguardiente, un buen whiskacho, ¿sí? Añejado en bodega de roble, así cualquiera puede el jueguito de Rambo, ¿no? Llamar a la guerra, realizar parolas belicistas. Bueno, no voy a machacar contra este señor, pero sí quiero establecer el foco en la escenificación de esto. Y prometido, ya presentamos el plan concreto. Gewaltigen Nachholbedarf gibt es Atención. immer noch beim Thema Drohnen. Killer- und Kamikaze-Drohnen, teilweise frei verkäuflich im Elektromarkt für 2.000 Euro, sind die gefürchtetsten. Bueno, la traducción muy mala. El principal miedo está en los drones asesinos y los drones kamikazes comprables por $2.000 en cualquier mercado tecnológico, en cualquier tienda de electrodomésticos. Y atención cómo va recorriendo las filas formadas sencillamente para esto, ¿no? Este es el objetivo, generar este clima de guerra, todos parados ahí, estos soldados, sencillamente para las cámaras de este señor. Bueno, casi lo llamo pelado impresentable, lo vamos a llamar señor con mayor respeto. Waffen auf den Schlachtfeldern in der Ukraine. Beide Seiten setzen diese Waffe massiv ein. Es gibt teilweise sogar Drohnen-Spezialeinheiten. Und hier muss nicht nur die Bundeswehr, sondern insgesamt die NATO extrem aufrüsten. Zufrieden hingegen. Bueno, esta es la contextualización, ¿sí? Sin esto no podrían presentar lo que vamos a presentar ahora. Finalmente, el plan aquí para la guerra con Rusia. No quiero presentar el plan en su forma, o no voy a realizar el análisis a partir del artículo original en Bild, porque precisamente por las características de este matutino, una vez más amarillista, sensacionalista, apenas sí presentaron algunas características con muchas imágenes espectaculares, mentiras y demás. Entonces voy a presentar el artículo publicado unas horas después nomás en Spiegel, otra publicación atlantista, también perteneciente a, bueno, otro de los grandes grupos mediáticos aquí en Alemania, ligados naturalmente a los intereses estadounidenses, pero un poquito más seria entonces en el relato, en el reporte, un poquito más de información que en la publicación original. Una vez más, recuerden que esta revelación de este plan secreto evidentemente la generó el propio gobierno alemán, las propias Fuerzas Armadas. Este es el plan según los medios alemanes. Plan secreto de la Bundeswehr por la autopista A2 hacia la guerra. Si hay una escalada en el flanco oriental de la OTAN, cientos de miles de soldados tendrán que ser reubicados. La emergencia está prevista en un documento secreto de la Bundeswehr. 12 de julio de 2024, día de ayer. Foto ilustrativa con una autopista, una famosa Autobahn en Alemania, con los vehículos de camino a la guerra dentro del territorio alemán, ¿sí? Comencemos por aquí. Logística de una guerra antes impensable. Se trata de escenarios que los ministerios, las autoridades y la Bundeswehr de Alemania están analizando en detalle. A partir de 2029, Rusia podrá atacar a la OTAN, así lo suponen expertos como Carsten Bauer, inspector general de la Bundeswehr. Una vez más, el máximo general de la Bundeswehr. La República Federal no sería al principio un estado de primera línea, como en los juegos de simulación de la Guerra Fría, pero cientos de miles de soldados de la OTAN tendrían que ser reubicados hacia el este, y eso en muy poco tiempo. Para ello sería fundamental la autopista A2, una autopista desde Oberhausen hasta el Anillo de Berlín, ¿sí? Esta es la planificación de la logística de
el transporte de los soldados de Alemania y de toda la OTAN hasta Berlín en un primer momento, ¿no? Aquí, sí, o esta la famosa autopista, esta es una de las autopistas más famosas de Alemania, desde Oberhausen, recorriendo toda Alemania por Hannover, Magdeburg, hasta el llamado Ring, igual que en inglés, Ring, anillo llaman a la autopista circunvalando la ciudad de Berlín, una ciudad independiente, una ciudad autónoma, una provincia en sí mismo, otro Bundesland alemán. Bueno, esa la logística de las tropas según este plan. Se trata de la logística de una guerra en Europa hasta ahora impensable. Alemania sería el centro. Surgen muchas preguntas. ¿Qué pueden hacer las empresas de seguridad nacional? ¿Cuántas tropas es necesario trasladar por todo el país en un corto periodo de tiempo? ¿Pueden los propios soldados convertirse en objetivos de ataque en su camino al este? ¿En serio esta última pregunta? Y si comenzás una guerra, evidentemente sí. Atención a la indirecta para el rearme alemán, ¿no? El claro llamado al rearme y a la necesidad de más dinero invertido en las empresas de seguridad nacional. La primera pregunta, ¿qué pueden hacer las empresas de seguridad nacional? ¿Qué quieren con esto? Más platita de nuestro bolsillo, más platita para la guerra. ¿Cuántas tropas necesarias trasladar? ¿Y podrían ser objetivos de guerra? Sí, podrían, claro que sí. Bueno, un poquito más de este plan. Recuerden, demoledores y demoledoras, por favor, ayudarnos, acompañarnos con el like por contra la permanente censura de YouTube, también con la suscripción gratuita, naturalmente, y si nos quieren ayudar si nos quieren ayudar a través de PayPal o de una membresía, mil gracias a todos ustedes por ese aporte. Según todo lo que sabemos, el plan operativo clasificado para Alemania, o plan DEU o DOI en alemán, elaborado por la Bundeswehr, explica en términos concretos lo que significa para el país estar preparado para la guerra. Este plan, introducido 6 meses atrás, recuerdan, ¿no? Que comenzamos así el análisis con la introducción de los principales lineamientos, supuestamente de un plan de defensa, ahora convertido en plan para la guerra, en el medio la intervención de Annalena Baerbock, y en el medio está este machacar con la propaganda de guerra, con la generalización de un clima de emergencia, un clima de guerra, un clima bélico, un clima de terror. En última instancia, cometen un acto de terrorismo con esta difusión de un clima de guerra no solamente inexistente, sino por sobre todas las cosas autoprovocado, ¿sí? Porque ¿quién está generando la guerra? ¿Quién rechaza la negociación? ¿Quién determina que no desactivemos este conflicto el día de mañana? Bueno, la propia OTAN, naturalmente, ¿no? Como resultado de la agresión rusa, dijo a Spiegel la ministra federal del Interior, Nancy Faeser, la situación de seguridad es completamente diferente. Por eso, además de la disuasión y la defensa militares, también necesitamos reforzar aún más la protección civil, afirma Faeser. Bueno, siempre ellos pergeñan un plan para la guerra con el traslado de tropas de toda Europa hacia el este, pero claro, todo esto como producto de la agresión rusa, ¿no? Ellos comienzan la guerra, pero la agresión rusa, siempre la agresión rusa. Es el primer misilazo de parte de la OTAN, pero la agresión rusa. Cada vez más concreto. Recientemente la Bundeswehr ayudó in situ cuando surgieron obstáculos durante la pandemia en los centros de vacunación o en zonas inundados, transportando sacos de arena. Si la situación en el este de la OTAN empeora, la situación sería al revés. El propio ejército dependería de la ayuda dadas sus limitadas capacidades internas. Cualquier persona conspiranoica conceptualizaría la participación de las Fuerzas Armadas en las campañas de vacunación como una preparación para esta guerra. Pero bueno, vamos a rechazar las argumentaciones conspiranoicas, pero de alguna manera generan el pie para los mal pensados estos señores.
Según la Bundeswehr, o las Fuerzas Armadas alemanas, entonces se necesitaría un amplio apoyo por parte de la parte civil para el traslado de tropas. Se trataría de comida, alojamiento, plazas de aparcamiento, agua potable y eliminación de basura. Las autoridades, los municipios y las organizaciones de ayuda técnica serían especialmente solicitados. Han comenzado las discusiones sobre la magnitud del desafío que una guerra en el flanco oriental de la OTAN plantearía a nivel interno y son cada vez más concretos. Bueno, acá directamente llaman a la ayuda de la población. Así de sencillo, ¿sí? Primero la logística, por dónde el traslado, después el pedido de ayuda a la población civil. Un poquito más del plan. El escenario, 800.000 soldados tendrían que ser trasladados al este desde los puertos del Mar del Norte en los Países Bajos, Bélgica y Alemania en un plazo de 3 a 6 meses. ¿Por qué de los puertos? Por la supuesta llegada de soldados estadounidenses, británicos, canadienses y demás. Con lo cual ya participan a toda la OTAN en esto, ¿sí? Ya un escenario de guerra generalizada. Es el grado de locura, el grado de guerrerismo, el grado de irresponsabilidad, de inconsciencia de esta gente. Y con ellos, con estos 800.000 soldados, probablemente alrededor de 200.000 vehículos, equipos pesados, camiones, tanques, en góndolas rebajadas, una columna de unos 13.000 kilómetros de largo. La autopista A2 sería la primera opción para esta gigantesca transferencia. ¿Sí? Aquí, una vez más, desde Países Bajos, Bélgica, la llegada de las tropas británicas y estadounidenses, de los jefes, de los patrones, del resto de los países de Europa, las alemanas seguramente recogidas a lo largo del camino también, hacia Berlín. Además, la inconsciencia, porque tanto la sede central de las Fuerzas Armadas, ¿no? el centro de las Fuerzas Armadas, como el centro político de Alemania, ¿sí? La sede del gobierno de Alemania, todos ellos, todas estas instituciones, todas estas organizaciones aparecen aquí en Berlín, donde también aparecemos nosotros. Pero ellos machacan con esto de la guerra, de llamar a 800.000 soldados de todo el mundo occidental, como lo presentaron antes, para comenzar una guerra acá en Berlín. Todos de la cabeza. ¿Pero qué nos quieren? Muertos estos tipos. Todos locos. Bueno, en estos escenarios, los soldados tendrían que ser cuidados y alejados y alojados durante su tránsito y se necesitaría energía e infraestructura para su tecnología, afirma Ralf Tisla, presidente de la Oficina Federal de Protección Civil y Ayuda en caso de desastre. Por poco llaman a los residentes de las zonas aledañas a esta autopista, ¿sí? Incluidos los ciudadanos de Berlín, al alojamiento de estos soldados, ¿sí? Ayude a los soldados, realice su contribución patriótica, realice un acto de solidaridad, que un soldado alemán pernocte en su casa, ¿sí? Recuerde previamente la compra de mucho chucrut, muchas salchichas, mucho sauerkraut, así llaman al chucrut, por aquí. Y bueno, muchos productos de limpieza, ¿no? Porque estos muchachos, todos grandotes, seguramente que bastante ensuciadores. Y no quiero realizar más chistes al respecto, porque seguramente ya parece clara la idea de uno de estos muchachos metido en el baño de la casa de mi familia. No, gracias. No los quiero por acá. Quiero paz. Quiero paz. ¿Qué más? Esto requiere suministros de energía, tiendas de campaña, catres, cocinas comerciales y suministros de combustible y personal suficiente. El jefe de la BBK, Tisla, espera maniobras disruptivas selectivas para perturbar los movimientos de tropas si lo peor llega a ser verdad. La Bundeswehr dice, es realista que los actores opuestos, este eufemismo por Rusia, vergonzoso,
es realista que los actores opuestos puedan tomar medidas para inhibir o ralentizar los movimientos de tropas de la OTAN. El THW, una vez más, la oficina, bueno, mencionada más arriba, no recuerdo, bueno, puede que esto del THW, antes traducido como esto, bueno, ¿a qué llamará THW? A una de las oficinas encargadas de esta planificación, no puedo determinar cuál, no recuerdo cuál. El THW se está preparando para limpiar las rutas de tráfico. THW. Esa es la primera referencia. Aquí podemos, en alemán. Bueno, tampoco en alemán explicado a qué llaman THW. Error del artículo. Perdón por el retraso. Yo bastante específico con estas cosas. ¿Qué ruta de transporte? Aquí sí, una vez más. ¿Qué rutas de transporte se utilizan? Las fuerzas federales, estatales y alemanas están trabajando entre bastidores en otros planes. Claro, si todas las tropas de la OTAN transportadas a través de una autopista, muy probablemente en ese caso los rusos responderían con un ataque a las tropas transportadas por esa autopista, pero por sobre todas las cosas un ataque contra los puentes de esa autopista. ¿Qué rutas de transporte se utilizan? Las fuerzas federales, estatales y alemanas están trabajando entre bastidores en otros planes. Lo que hay que aclarar es qué vías de circulación se utilizan para el transporte, qué puentes se deben considerar, dónde se planean zonas de descanso y cómo protegerlas. Se lee en un folleto de la Bundeswehr. La protección de ejes de tráfico, como la autopista 2, debe coordinarse estrechamente con la policía y otras instituciones civiles. Los convoyes deberían poder detenerse cada 300 o 500 kilómetros a lo largo de las rutas. También se necesitan rutas alternativas y las rutas principales ya no están intactas. Para este fin, se deben asegurar las áreas en los ríos que puedan ser necesarias como caminos de acceso para puentes temporales. Bueno, ya el escenario planteado por esta gente, además de estas pausas cada 300 o 500 kilómetros para un refrigerio de las tropas, bueno, la destrucción de los puentes y entonces el cruce a través de los ríos, acá dentro de Alemania. A mí me recorre un escalofrío leyendo esto. Esta gente lo presenta como un capítulo de una serie en Netflix, ¿no? Tremendo. Alsfeld en Hesse, esto es un pequeño poblado, evidentemente, un pequeño pueblito, una pequeña ciudad. En la primavera de 2024, la Bundeswehr está probando la construcción de un llamado centro de apoyo para convoyes, ¿sí? Un área de descanso militar para el traslado de tropas en el Hessenhalle, alquilado especialmente directamente en la autopista 5 que conduce al este. En un ejercicio con casi 200 soldados, llegan 2 columnas del ejército estadounidense. Mamita. Si no recuerdo mal, llaman Hessenhalle a un paradero muy grande a la vera de una de estas autopistas, ¿sí? Un complejo con estaciones de servicio, con restaurantes, con zonas de descanso. Bueno, aparentemente ahí en este pueblito, porque alrededor de eso no aparece nada, aparece un pueblito, ¿sí? O pequeños pobladíos, están edificando, están estableciendo ya un centro de apoyo a convoyes o a caravanas, quizás otra palabra para esto, destinado a la pausa de los soldados, el descanso de los soldados en el momento del transporte. Y ya realizaron una prueba con 2 columnas del ejército estadounidense, nada más y nada menos. Qué simbólico. Semanas después, Stefan Paule, alcalde de esta ciudad de 17.000 habitantes, efectivamente, un pequeño lugar, sigue sorprendido por la falta de respuesta de la población. Había algunos curiosos, sí, pero no había mucho interés. Sin consentimiento, sin rechazo. El político local de la CDU, la Democracia Cristiana, el partido de Angela Merkel, cree que la capacidad de defensa es tan importante que el tema se ha descuidado durante demasiado tiempo. Muy pocas personas han entendido lo que significa un punto de inflexión, afirma Paule, el alcalde de esa pequeña ciudad, pequeño pobladío, ubicada
al costado de este centro de descanso, a la vera de una autopista, una de las más importantes, ¿sí? De hecho, de seguro, toda esa ciudad de 17.000 habitantes aparece económicamente ligada a este centro de descanso enorme. Y recuerden las Autobahn, las autopistas en Alemania, construidas originalmente durante el nacionalsocialismo, presentan de alguna manera una forma de la estructura de una cuadrícula a lo largo de Alemania, ¿sí? Alemania una suerte de rectángulo divididos por estas cuadrículas, autopistas muy, muy grandes con centros de descanso casi como pequeñas ciudades. Y qué interesante el comentario del alcalde de este pueblo en el cual comenzó la construcción de este paradero para soldados. Un delirio, una pequeña, ¿no? Con miras a un plan de guerra en 2029, ya la construcción de este paradero para soldados y para tanques y tropas, verdaderamente preocupante, pero a la vez tragicómico, delirante, que, bueno, todo un delirio, ya la construcción de un paradero para tanques al costado de una autopista y la referencia o la impresión de este alcalde sobre el conjunto de la gente. La gente, había algunos curiosos, sí, pero no había mucho interés, sin consentimiento y sin rechazo. La gente, claro, seguramente sorprendida, nadie convalidaría esta locura, pero lo importante de acá, lamentablemente, no aparece en la primera frase de esta oración, sin consentimiento, porque efectivamente nadie convalidaría esta locura, pero tampoco sin rechazo. En el pasado, una locura de este tipo habría generado inmediatamente una manifestación de gente en contra de la guerra, la gente de ese pueblo, los pacifistas, ¿sí? Una buena parte de la sociedad alemana movilizada contra esta locura, la construcción de un paradero de tanques con miras al transporte de las tropas estadounidenses hacia una guerra con Rusia en Berlín. Delirante. Bueno, la gente, según el alcalde de esta pequeña ciudad, había algunos curiosos, sí, pero no había mucho interés. Textual de la nota. Había algunos curiosos, sí, pero no había mucho interés. Sin consentimiento, no lo convalidarían porque la gente rechaza la guerra en su interior, no quiere la guerra, la rechaza, pero no la rechaza activamente, ¿sí? Por eso, sin consentimiento, sin rechazo. Bueno, ¿cuál es el problema? Para colmo lo presenta esto con sorpresa. ¿Por qué? Porque según él, según este alcalde de este pequeño pueblo, la gente aparece desentendida, sin conocimiento de esto, de este punto de inflexión, como lo llama, y el tema se ha descuidado durante demasiado tiempo. Bueno, lo triste de acá es que no rechacen esto, no que no participe activamente celebrando la construcción. Por eso la sorpresa de este alcalde. No participan activamente, solamente curiosos. Bueno, sí, no participan activamente porque ¿quién podría participar activamente a favor de la construcción de un paradero de tanques? Nadie. Lamentablemente tampoco lo rechazan. Ese es el punto fundamental de esto. Pero bueno, en concreto, según este reporte nada más, el plan S, básicamente, el cruce de toda Alemania con las tropas de toda la OTAN, los blindados, paradas cada 300 o 500 kilómetros, el pedido de apoyo a la población y la distribución de las tropas a partir de Berlín en adelante. Escalofriante. Algunas versiones de este plan también fueron presentadas en otros medios más locales, como este Abendzeitung, por ejemplo, un medio de perdón, un medio de la ciudad de München o Múnich. Alemania trabaja en un nuevo plan operativo en caso de guerra. Esté preparado para un ataque o una alianza de la OTAN. Para eso está previsto exactamente el plan de la operación. Pero no solamente la Bundeswehr tiene déficit, la infraestructura también es un problema. Es bien sabido que Alemania tiene ciertas deficiencias defensivas, pero no es solo la Bundeswehr la que da dolores de cabeza a los expertos. Actualmente se están desarrollando el plan operativo para Alemania,
Es un plan por si acaso, si hubiera un ataque contra Alemania o una alianza de la OTAN se utilizaría. Sí, claro. Muy, muy preventivo el plan, transfiriendo las tropas hacia la frontera con Rusia. Muy preventivo. El plano combina aspectos militares con los necesarios servicios de apoyo civil. No solo la Bundeswehr, sino hasta cierto punto todo el país debería estar preparado. Mamita querida. Esto recuerda lo peor de la historia europea y de la historia alemana, ¿no? El comandante estatal de Baviera, el general de brigada Thomas Hambach, explica lo que suena abstracto. El espectro de temas aquí abarca desde la seguridad nacional y la protección de infraestructuras importantes para la defensa hasta la planificación y despliegue de la defensa territorial nacional. En caso de emergencia, las Fuerzas Armadas se trasladarían a través de Baviera. Bueno, acá algunas características adicionales, más o menos todo lo mencionado ahí el político bávaro presentando esto. El ministro de Interior y la señora Faeser no están liberando los fondos necesarios. Esta es la ministra de la socialdemocracia. Entonces, en el medio de toda esta locura, los pases de facturas políticos porque quieren más plata, quieren más dinero. Weigert, un político bávaro, una publicación de Múnich, parece mucho más escéptico. No tenemos ningún déficit en el aspecto de la planificación. En mi opinión, esto es un logro realmente fantástico. Sí, excelente. Justo un bávaro, ¿no? Justo del Bundesland, la provincia del surgimiento del nazismo. Pero ahora se trata de obtener medidas individuales a partir de esto. Y la financiación. Quieren platita, quieren dinero. El ministro Pistorius ha reconocido correctamente la situación y está atacando, pero el Ministerio del Interior y la señora Faeser no liberan los fondos necesarios. Bueno, este es el plan, pero esto lo acompañan, una vez más, o fue acompañado, no solamente por un documental de las acciones de Alemania en el marco del ejercicio conocido como Defender en Noruega, en Lituania, en Hungría y en Rumania, todos países fronterizos, prácticamente fronterizos con Rusia en el flanco este de la OTAN, básicamente, sino que esto también fue acompañado por un análisis del analista estrella el analista militar estrella de Bild, el señor Julian Röpke, Julian Röpke en alemán, Julian Röpke en castellano. Vamos a presentar, porque realizó un análisis sobre esta posible guerra con Rusia, como así también de otra de las medidas defensivas de Alemania con la decisión de Alemania del establecimiento, en realidad, la decisión de Alemania. La decisión de Estados Unidos de la colocación de misiles Tomahawk en Alemania, nada más y nada menos, como medida defensiva. Otra vez, ¿no? Estas medidas defensivas a través del ataque. Misil Tomahawk, un misil ofensivo, no un misil de defensa, con alrededor de 1.600 kilómetros de autonomía. Lo van a presentar de manera falaz como 3.000 kilómetros. Mentira, bastante menos que eso. Pero bueno, otra de las medidas de defensa presentadas por Julian Röpke, lo presentamos aquí a continuación, como siempre, recordando, por favor, queridos demoledores y queridas demoledoras, quiero un control antes de la situación de likes. Bueno, 670 likes, hoy queremos por lo menos 800 likes, así que ayúdennos, por favor, por favor. Y una vez más, siempre el agradecimiento a los moderadores, a Beatriz Pulido y a Salomón Krakenberg. Aquí, a Julian Röpke a menudo lo referencian en un canal amigo, porque, bueno, recogen las referencias a este señor de los canales de Telegram, pero bueno, acá lo presentamos en persona, este muchacho aquí a la izquierda, un atlantista furioso, antirruso hasta el tuétano. Aquí su análisis sobre esta situación, sobre esta posible guerra, justo el día final de la paupérrima cumbre de la OTAN, la cumbre número 75, por cierto, el día de ayer
realizamos una transmisión dedicada al desastre de esa cumbre con el papelón, el escándalo protagonizado con Biden a partir de sus errores y de su conferencia de prensa después, como de alguna forma como conferencia de prensa para el control de daños, después de haber presentado al presidente de Ucrania como Vladimir Putin. Bueno, en el control de daños, en la conferencia de prensa de emergencia convocada inmediatamente después, cometió más errores que antes. Lo presentamos ayer, no lo desaprovechan, recorran los videos. Y si pueden también, el día de ayer presentamos una entrevista muy interesante de nuestro colega y amigo, el profesor suizo en la Universidad de Kioto, Pascal Lotatz, a un ex general alemán, a un ex general de brigada alemán, un alto mando de las Fuerzas Armadas alemanas durante el gobierno de Merkel. Por cierto, él durante mucho tiempo asesor militar de Angela Merkel, y él, si bien acompaña la idea de la guerra contra Rusia, bueno, ahí presenta los argumentos, desde un punto de vista militar, presenta los argumentos para la inminente derrota de Ucrania, a pesar de que aparece del lado de los atlantistas, caracteriza a la guerra como inganable, la caracteriza como perdida. No lo desaprovechen. Simplemente quiero, no estoy realizando, no realizo publicidad del canal. Bueno, un poquito de publicidad realizo también, pero bueno, por ahí muchos videos publicados a lo largo de los días y quizás pasados por encima por algunos demoledores y demoledoras, y hay mucha información, mucho análisis de gente tomando las decisiones, ¿sí? Este es un ex asesor de Angela Merkel en el gabinete, en el gobierno alemán, así que no lo desaprovechen si pueden. Dicho esto, quiero sí presentar finalmente a el último de los elementos de análisis con el señor Julian Röpke, ubicado aquí a la izquierda en los estudios de Bild, aquí con un invitado a la derecha, un analista militar de uno de los think tanks estadounidenses en Europa, de una de las usinas del pensamiento militar de los Estados Unidos en Europa, nada más y nada menos. No llaman a un analista neutral o crítico, sino a un analista militar de un think tank estadounidense, como demostración de la ubicación de Bild en todo esto. Pero esto acompaña también este esfuerzo por la creación de un clima de opinión, de un clima de guerra, de un clima de emergencia, para que la gente convalide esta locura, ¿sí? Y recuerden una vez más el cierre del artículo anterior, esto de algunos curiosos, ¿sí? En la construcción, en las obras, ¿sí? En el lugar de las obras para la construcción de una parada para los tanques y para los soldados de camino hacia Rusia, algunos curiosos, sí, sin consentimiento, pero también a la vez sin rechazo. Es el problema. Comencemos entonces con este último elemento de análisis, con las locuras dichas por estos señores aquí, relativas a este plan de guerra de Alemania contra Rusia. ¿Sí? Comencemos. Sin los subtítulos, difícil. Tag des historischen NATO-Gipfels in Washington DC. Die Staats- und Regierungschefs der 32 Länder sind mittlerweile zu Abschlusserklärungen, zu wichtigen Entschlüssen sowohl für die Ukraine als auch für die Zukunft des Militärbündnisses gekommen. Bei mir heute erneut ist Gustav Gressel, Militärexperte vom European Council on Foreign Relations in Berlin. Und wir wollen European Council for Foreign Relations, uno de los think tanks estadounidenses dedicados a la defensa, con presencia aquí en Europa, sobre el escándalo de la cumbre con los episodios de demencia senil de Biden, el papelón del gobierno estadounidense, los actos de genuflexia en el acto central, en el acto de cierre de la cumbre, con Biden en el centro y todos los líderes de los países en fila, esperando su turno para el beso en el anillo
de alguna manera del emperador, de este emperador senil, este emperador Gagá. Bueno, de todo eso ni una mención, pero sí mención a una noticia bastante más adelante, para mí realmente preocupante, para ellos algo verdaderamente fantástico, la noticia ya en realidad difundida días atrás de la colocación de misiles Tomahawk estadounidenses en Alemania. darstellbar ist, aber der für die Ukraine eine enorme Hilfe in diesem Krieg A ist partir und de wo natürlich keiner weiß, wie es después de wirklich esto. weitergeht. Wir haben in den Ahora. letzten Tagen zu Recht viel über die Ahora. Ukraine gesprochen. Sie war einfach das dominierende Thema auf dem Gipfel. Nichtsdestotrotz, es wurden auch für Deutschland große Entschlüsse getroffen und dahin wollen wir jetzt gehen, nämlich nach Deutschland, hier zu uns. Es wurde gesagt, und das wurde auch von Herrn Pistorius und Herrn Scholz sehr gefeiert, es wurde eine wegweisende Entscheidung, Thema weitreichende Waffensysteme, die erstmal zwischenzeitlich, später dauerhaft hier stationiert werden sollen, aus USA getroffen. Wir schauen uns Bueno, la traducción muy mala, pero bueno, después de tanto de Ucrania, alguna noticia sobre Alemania muy importante, celebrada por Pistorius y Scholz, por el ministro de Defensa y el canciller, la decisión de la colocación en Alemania, primero de manera temporal, después de manera definitiva, de misiles de largo alcance. En realidad eso no fue determinado en la cumbre de la OTAN, sino en una decisión bilateral, supuestamente, entre Estados Unidos y Alemania. Curiosamente, la declaración, esto lo presentamos aquí también, la declaración de esta decisión fue presentada únicamente en la página de la Casa Blanca. El comunicado de prensa relativo a la colocación de misiles de largo alcance en Alemania, misiles con capacidad nuclear, misiles Tomahawk, bueno, no apareció en la página de la Cancillería alemana, en la página web del gobierno alemán, en los medios alemanes, prácticamente no apareció nada, tampoco lo presentaron en una conferencia de prensa, ninguna institución alemana presentó la noticia propiamente, sino que solamente esta noticia concerniente a armas estadounidenses en territorio alemán apareció únicamente en la página web de la Casa Blanca. Así, ya el grado de colonialismo, de servilismo, de vasallaje de esto, los estadounidenses determinan algo, presentan una noticia relativa a Alemania en su propia página web, la de la Casa Blanca, y ni siquiera aparece por aquí publicado en la página web del gobierno alemán. Ese es el grado de locura y de servilismo de Europa y en particular de Alemania respecto a Estados Unidos. Ahora, atención al relato de la noticia. Yo voy realizando pausas una vez más por la cuestión de los derechos y por la mala traducción. Voy redondeando después de un rato el sentido de lo dicho. ¿Sí? Mal Übungsmaterial davon an. Es ging sowohl um Tomahawks auf der einen Seite, das sind offensive Waffen, aber auch um SAM-6 Flugabwehrraketen, defensive Waffen. Wir sehen die jetzt hier im Training und wir halten das gleich mal an. Erzähl uns doch mal, was hat es damit mit diesen neuen Waffensystemen auf sich? Bueno, acá algunas imágenes de estos Tomahawk en maniobras de entrenamiento. Son armas ofensivas, esa es la aclaración, pero seguramente también nos van a ayudar en la defensa, ¿no? Qué cara dura. Bueno, ahí presento un par de cosas. Wir hier sehen. Und, estos los lanzadores, en realidad estos lanzadores, esta es la plataforma de lanzamiento de estos misiles para barcos, esto por lo general ubicado en la panza de un barco y la salida del misil por aquí arriba, pero bueno, por lo improvisado de todo esto, ahora estas lanzaderas de barcos puestas en un contenedor, levantadas así de manera lateral, y los misiles estos Tomahawk estacionados en algún lugar de Alemania con estas lanzaderas apuntando hacia Rusia. Obviamente, el botoncito para esto, no solo el botoncito, toda la base, todo el complejo militar alrededor de esto en manos de los estadounidenses. Esto en el marco de una base militar estadounidense aquí en Alemania. Los alemanes no van a determinar absolutamente nada respecto al lanzamiento eventual de estos misiles, simplemente una parte de la entrega de la soberanía a los Estados Unidos. Aquí presentan un poquito más de estos misiles. Bueno, entwickeln würde, ist das natürlich auch die schnellste Variante.
defensive presentan- Flugabwehrrakete mit un 200 poquito más. Waffensystem. Du hast es gerade schon gesagt, Ja. der Tomahawk kann mit einer Reichweite von 2000, sogar mehr, manche sagen Ja. 3000 Kilometer Bueno, gelauncht. eso es falso. Lo de autonomía de 2000 kilómetros, según algunos más, 3000, con lo cual podrían recorrer todo el territorio hasta Moscú tranquilamente. No, en realidad bastante menos, 1600 kilómetros más o menos en las versiones más modernas, pero aún así, bueno, un episodio más en la locura de la colocación de armas en el flanco este de Europa, en el flanco este de Rusia, con miras a un enfrentamiento directo. Y bueno, aceleran esto. ¿Por qué lo aceleran? Por la debacle electoral de Biden. Quieren acelerar la escalada, aceleran el enfrentamiento con el objetivo de una provocación lo más pronto posible, desencadenar una guerra y que ni siquiera Trump pueda rectificar el rumbo asumido por la OTAN, en particular por Estados Unidos, a pesar de que Trump este conflicto ya no lo quiere más. Recuerden que él varias veces remachó que desactivaría este conflicto antes de su llegada a la Casa Blanca, después de la elección, ¿sí? Con un llamado telefónico. ¿Por qué? Porque quiere redireccionar la política exterior hacia China. Bueno, algo seguramente peligroso también, pero lo más importante ahora para el mundo, el fin de esta locura antes de que comience una tercera guerra mundial con la posibilidad de una guerra nuclear. Entonces, como aparecen desesperados, como las clases dominantes estadounidenses y las clases dominantes globales, ligadas una vez más a los sectores económicos financieros, Wall Street, a los sectores económicos digitales, Silicon Valley, a los sectores económicos del entretenimiento, Hollywood. Bueno, parecen desesperadas las clases dominantes, entonces aceleran en esta locura de escalada, carecen de freno de mano, carecen de marcha atrás, entonces aceleran, más escalada, ahora los misiles aquí, con el objetivo de cuanto antes, y en particular antes de la llegada de Trump, una nueva escalada, ¿sí? Un poquito más quiero presentar, porque no abandono el tema, no voy a abandonar el tema de el plan para la guerra, porque lo va a presentar algo, es el bueno o no tan bueno de Julian Brodke, inmediatamente después de esto, ¿sí? Un poquitito más, exactamente. Werden und hier die SM-6, eine defensive Flugabwehrrakete mit. Bueno, un poquito más adelante, por aquí más o menos. A partir de aquí, más o menos. Ging es sogar in einen Krieg danach gegen die Ukraine wieder, wo Kriegsplan auf russischer Seite empfindlich stören. Und diese Kriegspläne, und das ist gar kein Geheimnis, die gibt es. Russland testet den Krieg gegen die NATO, den Krieg gegen Europa immer wieder. Bei den letzten Kriegsspielen ging es sogar in einen Krieg danach gegen die Ukraine wieder, wo allerdings war das nicht das erste Mal. Wir haben jetzt mal a cabo por Rusia en 2017, esto es una cuestión habitual de estos juegos de guerra con escenarios de guerra, y acaban a presentar este aus dem Jahr 2017, also schon 7 Jahre alt. Und das war Zapad 2017, also Westen 2017. Esto en el ejercicio llamado Zapad 2017, mucho antes de la guerra, así que sin ningún sentido, en un contexto completamente distinto, mucho antes de el inicio de la fase abierta de la guerra en Ucrania, 2022. Un ejercicio cualquiera, pero ahora lo van a presentar acá como parte de la construcción de un enemigo, como parte de la creación de un clima de opinión, como parte de la difusión de un estado de alerta por la inminente ofensiva rusa, el inminente ataque de Rusia, y acá presentan esto sin ningún contexto, ¿sí? Como y van a comenzar sobre la base de este supuesto plan de Rusia a presentar el propio plan de ellos, de la OTAN, para el ataque contra Rusia. Así de cínicos. Und wir hatten damals als Bild auch, wenn ich mich nicht irre, exklusiv berichtet, dass Russland ja offiziell eine Terrorarmee hier bekämpfen wollte, in einem kleinen abtrünnigen Land in dieser Gegend. Eigentlich hat man allerdings den großen Krieg gegen die NATO geübt. Und ich gehe kurz auf das, was man hier sieht, und dann kannst du das Ganze ergänzen, was man nicht sieht. Nämlich, was Russland damals eben trainiert hatte, war ein großflächiger Einmarsch gegen das Baltikum, um alle 3 Länder zu besetzen, aber weil man auch damals schon wusste.
Bueno, y acá Der comienzan a Prügelknabe des presentar, Lukaschenka-Regimes. siempre todo Ich muy didáctico, con todos los últimos medios de la tecnología. Die Hay ist una an pantalla allen táctil möglichen muy Dingen bonita. und subversiven Tätigkeiten schuld und die in der Übungsannahme für die Zapad-Manöver Bueno, y acá presentan este escenario de guerra y las respuestas. Atención a los mapas más adelante. 3 Jahre ansiehst, ist das realistisch? Wir haben ganz verschiedene da Vorhersagen gehabt. Atención a Einige esto, sagen, ¿no? ab 30 ist realistisch, andere ab 32 Ahí, realistisch. ahí ya un escenario de guerra ampliada y de repente, ahora sí, los planes de avance de tropas desde Berlín hacia los países bálticos también, hacia Kaliningrado, ¿sí? Bueno, esto supuestamente por el inicio de este avance ruso en los países nórdicos y a partir de ahí un escenario de respuesta, justamente la respuesta planificada en ese plan de guerra con el cual comenzamos la transmisión, la respuesta de la OTAN desde Berlín hacia el este a través de Polonia, hacia Kaliningrado en primer lugar y después hacia Bielorrusia y Rusia. No por nada, presentando esto, demoledores y demoledoras, no por nada los rusos toda la vida, desde, los zares rusos en las guerras, en la guerra contra Napoleón, como posteriormente Stalin en la guerra contra los nazis, no por nada querían un colchón de seguridad. Aquí Bielorrusia, bueno, aquí Kaliningrado, en su momento también las repúblicas, los países bálticos, ¿sí? Hacia abajo, bueno, por aquí abajo, obviamente Ucrania, de ahí la preocupación de Rusia por la expansión de la OTAN de Ucrania, porque este es siempre el plan, el avance, o esta por lo menos la historia, ¿sí? Desde las invasiones, desde la invasión sueca, ya esto en el siglo XVII, hace mucho tiempo, o incluso antes, siglo XVI, si no recuerdo mal, fracasada hacia Rusia, pero posteriormente, bueno, el avance de las tropas napoleónicas, más adelante las tropas de la Alemania nazi, el sentido de los ataques siempre del oeste hacia el este, siempre desde Europa occidental o desde Europa central hacia Rusia. Por eso los rusos quieren esto, por lo menos en una época lo querían como estados satélites, ¿sí? Todo esto, Polonia, bueno, y para abajo, ¿verdad? Polonia, los países bálticos, naturalmente también República Checa, Yugoslavia, etcétera, lo querían como estados tapón, como un colchón de seguridad. Bueno, ¿ahora qué quiere Rusia? Bueno, sencillamente quiere a Georgia, naturalmente, y a Ucrania neutrales, Bielorrusia un país aliado. Bueno, acá la prueba de por qué lo quieren. Por esta evidente vocación de avance hacia el este, hacia el territorio ruso. Esto acompañó el día de hoy, este análisis de Julian Röpke, acompañó este plan secreto revelado el día de ayer, una vez más, filtrado para mí por las propias Fuerzas Armadas alemanas, con la idea de una guerra contra Rusia en 2029. De acá a 2029 cualquier cosa posible, incluso una guerra antes de eso, tal vez incluso el fin de este escenario de guerra, un reordenamiento de la seguridad europea y el comienzo de un escenario de guerra en el eje Asia-Pacífico, hacia allí la tendencia, aunque por ahora nosotros aquí enfocados en porque este es el punto más caliente del planeta Tierra, de la geopolítica global en este momento. Pero bueno, ellos planifican, ellos generan planes, escenarios y comienzan con la construcción de paradas para tanques, por ejemplo. Llaman al gasto del 2% del presupuesto, llaman a más, llaman al rearme, ¿sí? A la participación mayor de la industria bélica. Obviamente detrás de esto siempre el financiamiento del lobby de las armas, el complejo militar industrial alemán, europeo, estadounidense, detrás de esto con dinero pagado directamente a estos medios, a veces directamente los medios propiedad de esos propios conglomerados. Ese es el inicio, ¿sí? El inicio hacia la escalada en dirección a la guerra. Nosotros
los ciudadanos de a pie, las personas del común, los de abajo, debemos determinar el fin de esto, ¿sí? Debemos desactivar esta locura, porque no solamente nosotros patrocinamos esto con nuestro dinero, nosotros realizamos el trabajo y realizamos el esfuerzo para generar el eurito, el dolarcito, el pesito, ¿sí? Nuestros pobres ingresos, de los cuales ellos recogen una parte para el financiamiento de la guerra. Pero no solo eso. En el caso de una guerra nos despachan a nosotros, a los de abajo, al frente, ¿sí? Ellos no participan en las guerras, más allá de que, sí, alguna decisión de un acolchonado sillón, ¿sí? En compañía de un buen whisky añejado escocés en una sala bien lejana y protegida con aire acondicionado. Así que esta nuestra militancia contra la guerra, nuestro llamado a la paz, a la reflexión crítica y a la acción, a la movilización democrática, a participar en todas las instancias en el marco de la democracia, de nuestro derecho a la libertad de expresión, a la crítica, a la acción política contra esto. Bueno, y en ese marco, por favor, ayúdennos a nosotros como comunicadores en este sentido, como analistas críticos, como no como punta de lanza de ninguna manera, pero sí como comunicadores alternativos, analistas críticos, a veces con un poquito más de exposición que el común de la gente. Ayúdennos porque nos ametrallan desde todos lados con la censura en la televisión pública, con la marginalización en los espacios de trabajo, académicos, profesionales, etcétera, etcétera. Así que ayúdennos con el like, por favor, contra la censura, si nos pueden ayudar a través de una donación, a través de PayPal o a través de una membresía, bienvenido. Y si no, sencillamente la difusión de esto, porque la importancia de esto no responde a nuestro interés, naturalmente, sino naturalmente esto responde a la búsqueda de la paz. Por acá me está llamando Beatriz Pulido desesperadamente, así que puede que mi audio silenciado o algún problema. Por ahí viene el audio. Quisiera que responda alguno de los demoledores por ahí, cuando por lo general me llama Beatriz. Por lo general el audio mal. No, el audio bien. Beatriz, te llamo en 5 minutos. Bueno, quizás ella misma. Viene el audio. Bueno, evidentemente un problema en el audio de Beatriz y por eso nosotros, Beatriz, una genia, cuando de repente desaparece mi audio, ella inmediatamente me llama desesperada porque muchas veces uno aquí realiza la transmisión sin conciencia de que no aparece la voz. Así que, bueno, el acuerdo con ella, por eso seguramente me llama, quizás un problema en su audio por ahí. Bueno, demoledores, demoledoras, recuerden, mañana nuevamente atentado a Trump. Epa, ahí me está llamando por un atentado contra Trump. Epa. Trump evacuado en un mitin por el servicio secreto tras un aparente atentado. Gracias, Beatriz, me llamabas por esa razón, evidentemente, no por el audio. Bueno, el vivo. El vivo. Aquí el periódico El País. Trump evacuado en un mitin por el servicio secreto tras un aparente atentado. Esto en noticia en curso. Comienzo ya mismo con el reporte de las últimas información. ¡Epa! ¡Upa! Ya mismo lo presento. Información con video de lo sucedido. Disparos durante un discurso de Trump. Ya lo estamos presentando. Como siempre, más informaciones por aquí, en la prensa internacional que en la prensa europea. Un segundito, lo presentamos ya mismo.
Video, disparos durante un discurso de Trump. Se informa que Trump no resultó herido de gravedad y bajó por su propio pie del escenario rodeado por sus guardias. Aquí la imagen. Uf. Head west, then turn right. Bueno, eso evidentemente de la publicación original. Aquí unas fotos, lo presentamos inmediatamente también. Y las fotos. Trump's okay, but some blood on his ear. Trump okay, pero algo de sangre en su oreja. Aparentemente, algunos disparos. Trump fuera de peligro, según esto. En Pensilvania, lo sucedido. Ya mismo presento la columna del New York Times. Bueno, aparentemente gravísimo lo del atentado, pero aparentemente Trump bien. Donald Trump se apresuró a abandonar el escenario en un mitin tras lo que sonaron como disparos. El expresidente fue escoltado en su caravana durante su mitin de campaña en Butler, Pensilvania, y parecía estar sangrando por la oreja. Fuerte la noticia, ¿eh? Bueno, mamita, qué escenario a escala global. Cada vez más caliente. Recuerdan que acá, demoledores y demoledoras, recuerdan que después del atentado contra Fitzo, nosotros vaticinamos que posiblemente presenciaríamos más atentados por la desesperación de las clases dominantes en retirada, de salida, ¿sí? Las clases dominantes representadas por Biden, cada vez más preocupadas. Entonces, después de las extorsiones a Hungría por la posición de Orbán, después de los atentados en Rusia, después de el ataque contra la vida de Fitzo, vaticinamos ataques en Rusia, vaticinamos ataques en Europa, vaticinamos más ataques de este tipo. Bueno, ahora el más importante de todos, por lo menos el atentado contra la figura política más importante de las fuerzas políticas, en este caso conservadoras, contrarias a el bloque de poder, de alguna manera encabezado por Biden, por lo menos en su fachada, en realidad el bloque de poder, el bloque en el poder de los sectores económicos por detrás de Biden. Ya lo recordábamos recién hace un ratito: Wall Street, Silicon Valley, el sector militar industrial, Hollywood. Bueno, un nuevo atentado, esta vez contra Trump. Podemos presentar algo más. Algo más. Podemos presentar no el New York Times, sino el Washington Post. Washington Post por aquí. En español. Trump escoltado fuera tras fuertes ruidos en mitin en Pensilvania. Bueno, la misma noticia de antes. Podemos entonces presentar más inmediatamente de la noticia en RT. Yo recién enterado de esto todo en vivo, así que por eso lo improvisado de esta parte final de la transmisión. Donald Trump.
Bueno, esto en vivo, esta es la señal en vivo de RT, pero nada de esto en vivo, pero nada aquí interesante. Ahí, este es el mismo video antes publicado. De repente Trump como sintiendo algo en la oreja y buscando sangre, evidentemente es el primer disparo y él percibiéndolo, ¿no? Atención a la mano de Trump llevada, ¿no? Como a la oreja recibiendo algo. Y taca, 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 ese ruido como de disparos, otra vez tac, 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 como de un arma automática. Muchos gritos de desesperación. Then turn right. Bueno, Head y ahí, west. este es el mismo video de antes. Aquí. Bueno, aquí la imagen de Trump lastimado en la oreja, pero nada más que eso. El gesto de Trump ensangrentado tras ser alcanzado por un disparo. ¡Epa! Acá Trump con la oreja lastimada. El gesto de Trump ensangrentado tras ser alcanzado por un disparo. Con la... ¡Epa! Uy, ¿visto eso? Antes de la salida, antes de su evacuación, en el medio de este atentado, herido en la oreja, la voz de él diciendo wait, 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 alto, 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 esperen, esperen, esperen. Y ahí, con el puño en alto, ese gesto de fuerza, la palabra fight, luchar, 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 el público enardecido, el ensangrentado, listo, 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 ganada la elección. Ganada la elección en este momento. Si este es un atentado real, o si por lo menos los investigadores, los periodistas no determinan que en realidad este atentado fue perpetrado por alguien cercano a Trump, escenificado como una forma de campaña. Si esto real o si esto creíble, acá ganada la elección por Trump. En esto, un ataque, el herido en la oreja, en su oído, y a pesar de esto, el alto, 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 luche, luche, luche y el puño en alto. Listo, listo. Esto, acá ganada la elección. Tremendo. Tremendo. Estas hasta ahora. Esta hasta ahora. Las últimas noticias. Bien. Bueno. Aparentemente esa la noticia. Aparentemente esa... Fox News, acá más mensajitos de Beatriz, aparentemente en Fox News. Más informaciones, bueno, las presentamos, naturalmente. Acá presentamos Fox News. Traducir al español. Ahí. Se produce un grave incidente de seguridad en el mitin de Trump en Pensilvania. Mira ahora en vivo. Trump es sacado del escenario por el servicio secreto luego de un incidente que irrumpiera en su motín. Cobertura en vivo. Mitin de Trump suspendido por incidentes de seguridad. Sanders intensifica campaña de influencia mientras Biden promete acabar con toda deuda. Bueno, eso es intrascendente. Un poco de... Choose your provider, esto.
no lo puedo presentar así sin un proveedor de cable estadounidense. Sí puedo de manera ilegal seguramente generar la conexión con Fox News. The former president, servicios secretos, el presidente está a salvo. Quisiera poder presentar un poco de Fox News en vivo, quizás incluso a través del propio YouTube, quizás posible. Un segundo de espera, queridos demoledoras y queridas demoledoras. Aquí sí, algo. Esto en vivo. Popping noises. Bueno. All right, I'd like to bring into the conversation now a national security expert, Hal Kemper, but Hal, I Bueno, know you ahí also recién vistas work las closely. imágenes, lo puedo retroceder incluso con esto, las imágenes de la salida de Trump de la salida, esta es una transmisión larga, la salida de Trump en una camioneta negra. Event in its speculation like was he Quiero las imágenes esas nuevamente. Acá, bueno, acá con mejor calidad lo sucedido. Aquí, un segundito. as he was being whisked away as well. Epa. The last time we saw Trump, there was Lo some blood importante de coming aquí, down from his face. lo importante, bueno, acá el relato de la salida con la sangre. Was he La possibly sangre de bleeding su from his face as a result of him falling oreja. to the ground? Well, if you watch the video closely, he immediately went for that ear. He grabbed for it. Bueno, acá la mención de este reportero de si, bueno, las dudas respecto a por qué la sangre de su oreja, quizás la sangre después de la caída al piso, tumbado por los propios guardaespaldas, pero según él, bueno, él remacha lo recién mencionado por nosotros, el hecho de que inmediatamente después del primer ruido parecido a un disparo, él inmediatamente acomoda su mano sobre la oreja y quiere determinar si aparece sangre en la mano, con lo cual esa herida no de una caída, sino de un aparente disparo o algo. Started ringing out. Carell, we're still waiting for any official word from any law enforcement. And then Austin, as you did for everybody, just directly what happened at that we are following for you as recién to speak to quiero la imagen joining esa de la former salida President no Donald vista Trump. antes. He was Aquí, atención, esta es la imagen con mejor calidad de lo look sucedido. what happened to our country. Probably 20 million people. Ahora el ruido And y you know, that's la a mano a la little bit oreja. old, that chart. That chart's a couple of months old. And if you want to really see something that said, take a look at what happened. Esos ruidos de disparos, evidentemente. Taca, 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 es una arma automática. Casi seguro un subfusil. Debajo en el título de Fox Live, bueno, ruidos de pop, ruidos de disparos escuchados en el evento de campaña de Trump. Y aquí la salida, y aquí el gesto heroico de alguna manera. Y para mí, si esto confirmado así, evidentemente casi seguro confirmado, acá ha ganado la elección, directamente. Shooters down, el agresor fue derribado, estas son las palabras evidentemente. El audio evidentemente percibido a través del micrófono del estrado, del acto político. Ese micrófono nos ayuda a la percepción de todas, bueno, las voces de Trump, todo escuchable perfectamente. Ahí el micrófono, bueno, escuchando los golpes en el micrófono. Watch out, tengan cuidado. Y ahí, Trump fight, y la gente como loca. We gotta move, tenemos como cinematográfico, mamita, la geopolítica del momento, es peor que una película de Hollywood. Uf. Y todo el mundo USA, Estados Unidos. Qué momento, qué parteaguas en la historia.
Podemos en este momento para cualquier lado, para un mundo mejor o para la Tercera Guerra Mundial. Momento de quiebre en la historia humana. Ahí la salida en el blindado, en la camioneta blindada seguramente. Gente armada, bueno, como siempre. All right, I'd like to bring into the conversation now a national security. Biden would have a bigger detail, and I've been back in Washington D.C. Bueno, aquí los analistas presentando una y otra vez lo sucedido. Quiero retroceder una vez a las imágenes nuevamente. Lo presento una vez y redondeamos la transmisión porque aparentemente... Aquí, atención a todo nuevamente. And look what happened to our country. Probably 20 million people. And you know, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old. And if you want to really see something that's said, take a look at what happened. Get down, todo el mundo abajo. Varios disparos, taca, taca, taca. No visible en la imagen el atacante. Otro disparo más. Quizás ahí el disparo de otra arma. Quizás esa persona es la respuesta de la seguridad al atacante. 1, 2, 3, muévanse. Algo en la oreja de él. Todos preparados. Todo percibido por el micrófono de ahí, el estrado. Shooters down, el atacante fue derribado. Let me get my shoes. Ay, ¿qué he dicho? Let me get my... Mi zapato. Let me get my shoes, aparentemente. Déjeme agarrar mis zapatos. Quizás se ha perdido un zapato. Y ahí, wait. Uf. Bueno, tremendo. Tremendo esto. La salida. Bueno. Un poquito de análisis después de bueno, nada más ahora, ninguna imagen en concreto a la vista, pero lo presumible a partir de acá. En cuanto a las elecciones en Estados Unidos, listo, terminado el asunto, demoledores y demoledoras. Ganada la elección por Trump, así. Ya el papelón de Biden en el debate había determinado el fin de su candidatura, después el desastre en la cumbre. Bueno, con esto redondea el cierre del gobierno demócrata, independientemente de la búsqueda de un reemplazo. Lo pueden presentar a quien quiera, a Rambo, a Chuck Norris, Van Damme y Schwarzenegger como candidato, y no van a poder contra un Trump atacado y levantado del piso con sangre en la oreja, el puño en alto, fight, listo, ganada la elección. ¿Cuáles las consecuencias inmediatas de esto? Bueno, de aquí hasta su llegada a la Casa Blanca, una desesperación total por las élites de salida y un intento de provocación con miras a un ataque, a una escalada antes de su llegada al gobierno y por ende no evitable, al comienzo de una guerra antes de su llegada al gobierno. Esta es la situación a partir de ahora. Sobre la eventual victoria de Trump, bueno, lo he dicho muchas veces, un personaje
controversial por caracterizarlo de manera muy moderada, ¿sí? por caracterizarlo de la manera más moderada posible, con muchos elementos negativos como su xenofobia, su misoginia, su racismo, etcétera, etcétera, pero con un elemento positivo fundamental, el hecho de que muy probablemente va a desactivar la guerra en Europa en muy poco tiempo y que sin eso, en este momento, el mundo y Europa en particular Europa parece encaminada hacia una guerra. Sin este señor elegido, comienza la Tercera Guerra Mundial en Europa, así de sencillo. Con este señor va a desactivar eso y puede que después, más adelante, comience una Tercera Guerra Mundial en otro lugar o no. Pero en este momento, esto como un incendio, ¿no? Un incendio, niños atrapados en una casa. En este momento, el objetivo principal, el incendio apagado y rescatados los niños. Si además, después debemos generar el refuerzo de las estructuras de ese edificio, porque si no va a colapsar, y bueno, al final, si no muertos los niños, muerto otra familia también en ese edificio en llamas, bueno, quizás eso es cierto también. Pero en este momento, lo necesario, ese fuego apagado y este señor podría determinar el fin de ese fuego. No me congratula en absoluto como persona de izquierda, a favor de los de abajo, ¿sí? Un millonario en la Casa Blanca, un personaje, una vez más, estrafalario, xenófobo, antiinmigrante, misógino, racista, bueno, un montón de cosas. Pero cierto que durante su gobierno Estados Unidos no comenzó nuevas guerras, si no recuerdo mal, el primer gobierno estadounidense sin comenzar nuevas guerras, después de décadas de gobiernos con más guerras, más guerras, más guerras. Y bueno, sus palabras bastante claras y por lo general sus promesas en este sentido cumplidas. Cuando terminó no queremos más guerras, efectivamente no las comenzó, quería una mejor relación con Rusia, no pudo por la selección de gente a su alrededor, de un gabinete de ministros y asesores bastante antirrusos. Lo rechazó también el Pentágono, el Ministerio de Defensa, los propios servicios de inteligencia, todos ellos rechazaron su plan de un acercamiento a Rusia, pero aparentemente en un segundo mandato lo va a materializar. Y así va a desactivar un conflicto encaminado a una guerra. Y bueno, y después el famoso veremos, después de eso comienza otro escenario y a partir de ahí, bueno, realizaremos los análisis correspondientes e incluso las críticas. Pero en este momento, este señor, la única esperanza para la paz, una vez abandonada la perspectiva de una negociación o de un alto el fuego, un arreglo, algo posible al principio del conflicto, pero era imposible. Ahora eliminado por decisión de los Estados Unidos, ¿sí? Bueno, demoledores y demoledoras, retrasamos el final por esto. Según acá un demoledor, Dino Anoni, hay un muerto entre los que estaban con Trump y altamente probable. Recuerden, mañana, con Fernando, vamos, ¿no? Tema para una larga charla mañana con Fernando. Bueno, eso. Ayúdenos con el like, acompáñenos con el like y hasta mañana. Por cierto, mañana en DMP Geopolítica, el segundo programa de Adrián Fernández. Seguramente va a presentar esto y va a presentar otro tema, pero va a presentar esto. Así que a las 5 de la tarde, desde Australia, ¿sí? Cada vez más internacional, el esfuerzo de Demoliendo Mitos de la Política y de DMP Geopolítica, hasta el día de mañana.